Aki kuipi yo yari kui no kamanta kanyawanya purikusa Dios tatay kan kuyari way atini kita koay yo yari kui no kamanta tukoy song ko chimpa muiki Dios tatay kanyan na parway Espíritu Santo kiwa Yahweh les bendiga, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera desde Tacna, Perú, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram y te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yeshua. Asimismo, en la descripción del video encontrarás el enlace de Facebook. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado El divorcio, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Mateo en el capítulo 19 del versículo 1 en adelante. El título es Yeshua enseña sobre el divorcio. Leo con reverencia en el nombre de Yeshua y dice así: Aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Y en el libro de Romanos capítulo 7, del versículo 2 en adelante, te leo en el nombre de Yeshua y dice así: Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Y el tema de hoy tan sensible es acerca precisamente del divorcio. ¿Y por qué del divorcio? Porque en las ministraciones muchísimas personas, tanto varones como damas, llaman para pedir oración al respecto. Y en muchas de las ocasiones, tanto las damas como los caballeros están solicitando oración para que el Señor les dé confirmación acerca de unas segundas nupcias. Y en otras ocasiones, para que el Señor les solucione las desavenencias que están teniendo en su segundo o tercer matrimonio. Y en otros casos sumamente extremos, algunas damas han llamado a este ministerio para solicitar oración por las desavenencias que tienen con su actual pareja masculina, a sabiendas de que el tal varón tiene otra familia y sigue aún casado legítimamente con su primera esposa, y sin haberse divorciado mantiene una relación con una nueva mujer con quien se ha atrevido a procrear familia,
trayendo al mundo hijos naturales o fuera de matrimonio, que en algunos países se le llama hijos ilegítimos, por el solo hecho de haber nacido fuera de matrimonio, es decir, por el hecho de haber nacido entre un par de personas que solamente estaban conviviendo, o como convivientes como se le llama en algunas otras naciones. Y en el caso particular de mi país se le llama hijo ilegítimo al que ha nacido fuera de matrimonio. Pero en este mensaje quiero hablarte específicamente acerca del divorcio. Y es que Yeshua mismo en el libro de Mateo está hablando a sus discípulos y a los fariseos que se acercaron a él a preguntarle acerca del tema del divorcio. Y aunque los fariseos se acercaron al Mesías para tentarle, haciéndole preguntas capciosas, Yeshua claramente especifica en Mateo capítulo 19 que la única razón por la cual el varón o la mujer puede divorciarse es por causa de fornicación o por causa de adulterio de su cónyuge. De modo que si se atreve la tal persona, ya sea varón o mujer, a divorciarse de su legítimo cónyuge por cualesquier otra causa que no sea fornicación o adulterio, el Señor lo reprueba rotundamente. Y el Mesías va más allá hablando sobre este tema, diciendo que si se casa con otra adultera o viceversa, es decir, que el que se case con la repudiada también adultera. Y hoy en día en las ministraciones me piden oración por una diversidad de razones que no están aprobadas en las Sagradas Escrituras, porque hoy en día se estila en el mundo moderno que se pueden divorciar por cualesquier cosa y causa, cuando claramente dice la Escritura que la única razón por la cual se le debe otorgar carta de divorcio al cónyuge es debido a la fornicación. Si y solo si el cónyuge, ya sea él o ella, haya cometido fornicación, es la única razón y el único motivo aprobado por las Sagradas Escrituras para divorciarse. No hay otra razón como se estila en el mundo moderno, porque hoy en día, por cualquier razón, tienden a divorciarse, a separarse, y esto es en el peor de los escenarios, sencillamente se separan sin haberse divorciado legalmente y se unen a manera de convivientes con una segunda pareja y empiezan a procrear hijos fuera de matrimonio. Llámense hijos naturales, hijos ilegítimos o como se le llame en tu respectiva nación. El punto es que en el tema conyugal empiezan a hacer un desorden que no está aprobado en las Sagradas Escrituras y se empiezan a casar y a divorciar una y otra y varias veces en su vida. De modo que algunas personas han contraído nupcias hasta 5 o 6 ocasiones en su larga vida, cosa que el Señor no aprueba. Porque claramente dice la Escritura que la única razón o el único motivo por el cual el ser humano puede divorciarse una vez que ha contraído legítimo matrimonio ante el registro civil de su respectiva nación es exclusivamente por causa de fornicación del cónyuge, ya sea él o ya sea ella. Y el Mesías es muy enfático al aclarar que el que se casa con la repudiada adultera, o viceversa, la que se casa con el repudiado adultera. Pero hoy en día se casan y se divorcian a su antojo, pasando por alto lo que habla la Biblia respecto del divorcio, y toman cualesquier excusa para casarse y divorciarse pasando por alto la Torá de Yahweh, la Tanaj y el Brit Hadashah, o dicho de otra manera, toda la Biblia completa. Y es menester que yo te hable acerca del tema del divorcio, porque mayormente las ministraciones, ya sea por Messenger o en línea,
Son de temas relacionados con el divorcio, con el adulterio, con la fornicación, con el casamiento, recasamiento, etc. Y es necesario, amado príncipe y princesa de Yahweh, que entiendas de una vez por todas que el recasamiento, el eterno Yahweh Elión no lo aprueba. Y mucho menos aprueba que tanto el varón como la mujer se casen y se divorcien por cualesquier excusa ínfima que se les pueda ocurrir y que de facto se les ocurre. De modo que se casan y se divorcian y se vuelven a recasar por cualesquier nimiedad. Y es menester, amado príncipe y princesa del Eterno, que entiendas que el divorcio no está aprobado por el Señor, por nuestro Adonai, salvo por causa de adulterio o fornicación del cónyuge. Es que éste o ésta le puede otorgar carta de divorcio a su respectivo marido o a su respectiva esposa, y ya sea él o ella debe permanecer en ese estado de divorciado, hasta que en el caso de la mujer el marido muera o viceversa, en el caso del hombre la mujer fallezca. Porque claramente dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 7, del versículo 2 en adelante, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. En otras palabras, amado príncipe y princesa de Yahweh, una vez que te has divorciado, única y exclusivamente por causa de adulterio de tu cónyuge, debes permanecer en estado de divorcio hasta que tu cónyuge muera. No es que te puedes volver a casar ipso facto una vez que has contraído divorcio de tu cónyuge por este o esta haber cometido adulterio, sino que debes esperar a que tu expareja, tu excónyuge, haya muerto para poder volver a contraer nupcias. Es decir, que una vez que te has divorciado solo por causa de adulterio de tu cónyuge, debes permanecer divorciado hasta que tu cónyuge muera, para así, sí y solo sí, poder volver a contraer nupcias. Porque de otra manera, si te has divorciado por causa de adulterio de tu cónyuge y contraes nupcias mientras éste continúa con vida, serás llamada adúltera o viceversa. Esto es acorde a las Sagradas Escrituras. Y aún se han atrevido personas a comunicarse conmigo de diferentes naciones con la finalidad de que yo apruebe unas segundas nupcias una vez que han sido divorciados o divorciadas, estando aún su excónyuge con vida. Y hoy quiero ser enfática en aclarar que yo no soy la persona indicada para andar aprobando unas segundas nupcias en vida de tu excónyuge, porque claramente dice la Escritura que quien se casa con el repudiado o la repudiada adultera. Así que si en vida del marido se uniere la mujer a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Por tanto, amado príncipe y princesa de Yahweh, este es el tiempo en que tomen el matrimonio con solemnidad, con la solemnidad que dicho contrato requiere, y no estar buscando cualesquier excusa infantil para divorciarse.
y volver a contraer nupcias con una segunda pareja o volver a contraer nupcias con un tercer o cuarto galán, como si la institución del matrimonio fuese desechable, casándose y divorciándose a su antojo, y pasando por alto la instrucción que el Eterno especifica en su sagrada palabra. Y es que el Eterno especificó claramente el tema del divorcio porque Él conoce perfectamente el corazón del hombre. Y es que Yahweh hizo al hombre perfecto, pero como dice las Sagradas Escrituras, ellos buscaron muchas perversiones y han venido cometiendo con avidez toda clase de delitos sexuales, de modo que a la postre le solicitan el divorcio a su cónyuge, porque mayormente el varón consigue una mujer más joven que su actual esposa, y sin reparo alguno le solicita a ésta el divorcio, y una vez divorciado vuelve a contraer nupcias o vuelve a recasarse en vida de su expareja, cometiendo así adulterio. Y en la mayoría de los casos también la mujer repudiada vuelve a recasarse en vida de su exmarido. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh, a que observemos lo que nuestro Adonai habla acerca del divorcio en las Sagradas Escrituras a través del Mesías, porque Él nos ha llamado a ser santos, apartados para Él, separados del mundo, a no estar actuando como actúan en el mundo la mayoría de las personas, a estarse casando y divorciando por enésima vez, cometiendo acorde a las Sagradas Escrituras adulterio. Porque te repito, amado príncipe y princesa del Eterno, que la única razón por la cual se le debe solicitar el divorcio al cónyuge es por causa de fornicación y por ninguna otra causa más. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh, a que no estés imitando las cosas del mundo, sino que dice la Escritura que seamos imitadores del Mesías y no imitadores del mundo, en donde cada cual se casa y se divorcia a su antojo, pasando por alto las instrucciones que el Eterno nos ha dejado respecto del divorcio. Es decir, amado príncipe y princesa de Yahweh, no está permitido el recasamiento acorde a las Sagradas Escrituras, en tanto que el excónyuge viva. O dicho de otra manera, puedes divorciarte sí y solo sí por causa de fornicación de tu cónyuge y volverte a casar una vez que tu exmarido o tu exesposa ha fallecido, porque de otra manera serás llamado adúltero o adúltera. Así que no erréis, amado príncipe y princesa de Yahweh, porque mi Adonai no dará por inocente al culpable, porque Él conoce las intenciones del corazón del hombre, y Él dará el pago acorde a sus acciones. Y no estés más tratando de justificarte ante los seres humanos, buscando cualquier excusa para divorciarte de tu actual esposa o esposo, para correr a recasarte en vida de tu excónyuge, porque vuelvo y repito, esto el Señor no lo aprueba. Y claramente dice la Escritura que el que se casa con la repudiada será llamado adúltero. Y claramente dice la Escritura que ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, amado príncipe y princesa de Yahweh, buscad la santidad, porque sin santidad nadie le verá. Recuerdo claramente que los últimos 7 días de vida de mi pastor, el pastor Bautista, me estuvo ministrando acerca de muchísimos temas. Y cerró con broche de oro haciéndome el siguiente comentario. Elsie, me dijo mi pastor de 92 años, no olvides que el principal tema que vas a estar ministrando cuando llegues al ministerio
es el tema sexual. Es acerca de los pecados sexuales, comentó mi pastor, mientras nos encontrábamos en el asilo de ancianos donde lo habían recluido ya por varios años. Y es que Elsie, replicó mi pastor, el principal tema que he venido ministrando a lo largo de los años en el ministerio del pastorado es acerca del divorcio, porque es que pasados algunos años en que el varón ha contraído nupcias con su legítima esposa, éste le pide el divorcio para correr tras una mujer más joven y recasarse. Y esto él sí es en el mejor de los escenarios, porque muchos de ellos corren tras la mujer de su prójimo, manteniendo relaciones fuera de matrimonio mientras aún se encuentran casados con su legítima esposa. No te olvides, Elsie, replicó mi pastor, que este va a ser el tema que mayormente estarás ministrando. Y vaya que mi pastor tenía absoluta razón. Es verdaderamente impresionante el tipo de desorden que se deriva en las personas a raíz de no cumplir con lo que está establecido en las Sagradas Escrituras respecto del casamiento y respecto de la única razón por la cual le puedes otorgar a tu cónyuge carta de divorcio, que es sí y solo sí por causa de fornicación de alguna de las partes, y mientras el excónyuge continúe aún con vida, no debes recasarte, sino que hasta que éste haya fallecido. Caminemos pues en santidad, amados príncipes y princesas de Yahweh, honrando el sagrado matrimonio y honrando a tu cónyuge, honrando a tu esposo o a tu esposa, porque mi Adonai no aprueba el recasamiento, entre tanto que tu excónyuge continúe con vida. Y la única razón por la cual puedes solicitarle el divorcio a tu cónyuge es única y exclusivamente por causa de fornicación. Y una vez que has sido divorciado o divorciada, no debes volver a contraer nupcias entre tanto que tu excónyuge viva, porque de otra manera serás llamado adúltero o adúltera. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. Yo yari kui no kamanta anyawanya purikusa Dios tatay kan kuyari way atini kita kaway yo yari kui no kamanta tukoy song kachimpa moy ke Dios tatay kanyan na patway Espiritu Santo kiwa Yagi ko nakamuwate Kampi po ni confia ko sa Dios tatay kay kuyariway Atini kita kway